A continuación vamos a realizar la presentación de la comunicación Biblioterapia y Booktuber, una propuesta para abordar la enseñanza-aprendizaje de la literatura en el grado de educación infantil en la modalidad semipresencial. Como parte del grado de educación infantil y como futuros maestros es fundamental conocer y adquirir formación literaria, ya que la literatura infantil es un recurso básico, una herramienta de trabajo diario en el aula de infantil. Por lo tanto, es una competencia que los alumnos deben adquirir en esta titulación. Con el fin de conocer los conocimientos previos de los alumnos sobre literatura infantil, realizamos un cuestionario inicial cuyos resultados nos indicaron que los alumnos consideraban que la literatura, que los libros le ayudaban a sentirse mejor, que es algo muy útil la literatura, que puede ayudar a mejorar su competencia comunicativa, aunque desgraciadamente no conocían muchos libros infantiles actuales, y consideraban muy útiles los cuentos como recurso educativo para la etapa infantil. Por tanto, nos dimos cuenta que los alumnos no tenían suficiente conocimiento sobre literatura infantil y que era necesario implementar estrategias para fomentar ese conocimiento entre nuestros alumnos. Por tanto, lo que realizamos fue una propuesta de una práctica educativa sobre biblioterapia y booktuber, con el fin de mejorar el conocimiento de nuestros alumnos sobre literatura infantil. Por tanto, en esta práctica aunamos dos recursos educativos que creímos que eran muy útiles. En primer lugar, booktuber. Booktuber es un fenómeno conocido por los alumnos en el cual dan a conocer, en este caso, obras literarias, cuentos infantiles, mediante vídeos a modo de recensiones o críticas literarias donde presentan el libro, hacen un análisis, dan su opinión, pueden contar parte de él, etc. Y digamos que tienen que poner en práctica la competencia comunicativa de análisis sobre el libro que han leído y que les ha parecido. Y puede ser, además, hoy en día es un recurso muy útil para el aula infantil, ya que hay muchos maestros de infantil incluso que tienen su propio canal de YouTube donde hacen reseñas sobre libros infantiles, un recurso muy útil para el futuro maestro infantil. En segundo lugar, esta práctica se centra en la biblioterapia, que es la parte más importante de la práctica. ¿Qué es la biblioterapia? Bueno, es un proceso terapéutico que se vale de textos determinados y lecturas dirigidas por el biblioterapeuta que sirven como apoyo en el tratamiento de personas con alguna aflicción, con el propósito de provocar la catarsis y solución de problemas. Es decir, que tiene su origen en A Literary Clinic, The Atlantic Monthly, de Samuel McCrowther, decir que la biblioterapia principalmente lo que hace es ayudar, es decir, ver el valor práctico y útil que puede tener la literatura infantil para solucionar, para apoyar, para andamiar el proceso de aprendizaje infantil. Hay muchos tipos de biblioterapia y nos vamos a centrar en la educacional. Es decir, en diferentes también campos de estudio y en el que más nos interesa en concreto en este caso es el campo educativo. Por tanto, la biblioterapia nos va a ayudar a que el alumno conozca diferentes tipos de literatura infantil y pueda conocer para qué problema o situación concreta puede ser útil cada libro y que aprenda y ponga en práctica la utilidad pragmática de la literatura infantil como un recurso educativo que puede ayudar a sus alumnos y puede ayudarle en la práctica educativa. Por tanto, ¿qué perseguimos con esta práctica? Pues fomentar la competencia en comunicación lingüística en el docente infantil a través de la literatura, conocer literatura infantil y juvenil en castellano y apreciar el valor curativo de la literatura, es decir, aprender a manifestar oralmente también una crítica literaria. Por tanto, fundamentalmente, ¿en qué se centra nuestra práctica? En biblioterapia, es decir, el valor curativo, la utilidad práctica y eminentemente pragmática que puede tener la literatura infantil, ya que hoy en día hay libros de cualquier temática, desde
la adaptación al primer día de colegio, celos, llegada de un hermano, separación de padres, hasta cuadros víricos, cualquier tema. Hoy en día existen libros de cualquier temática, miedos infantiles, etcétera, que pueden ser de gran apoyo para el desarrollo cognitivo infantil, al mismo tiempo que fomentamos en el niño el valor de la literatura y estamos sentando las bases de los futuros lectores. Asimismo, al alumno del infantil, del grado de infantil, al tener que realizar, ahora veremos cómo el trabajo de biblioterapia y luego el trabajo de booktuber, pondrá en práctica todo lo aprendido a través de la biblioterapia. Por tanto, ya hemos dicho que nuestro objetivo principal era trabajar recursos para la animación a la lectura y emplear conocimientos sobre literatura infantil y analizar, sintetizar y gestionar la información de manera crítica mediante el trabajo en equipo. ¿Qué resultados de aprendizaje perseguimos? Pues conocer y desarrollar estrategias educativas que fomenten la lectura y la escritura en la infancia, utilizar recursos disponibles, nuevas tecnologías, etc., conocer los textos clásicos así como aportaciones actuales en materia de literatura infantil, cuento, poesía, etc. ¿Qué metodología empleamos? Pues una metodología eminentemente colaborativa. ¿Por qué? Porque era necesario realizar un trabajo en grupo sobre diferentes temáticas para realizar, digamos, una base de datos sobre biblioterapia. Por tanto, en primer lugar, se repartían los temas por grupos, como he dicho, pues miedos infantiles, emociones, autoconcepto, atención a la diversidad, llegada de un hermano, separación de padres, primer día del colegio. Bueno, los alumnos tenían que ir a la biblioteca y buscar libros sobre diferentes temáticas y web de reseñas de libros. En la sesión 2, los alumnos traían los libros al aula y explicaban por qué el cuento era beneficioso para esa situación, para esa problemática. Y en tercer lugar, elaboraban vídeos de Booktuber y elegían dos libros por grupo, que ponían, luego los vídeos los veíamos en clase con el resto de compañeros. ¿Qué temas trabajamos? Aquí hemos hecho algunos ejemplos, aquí tenéis los 20 temas que trabajamos en la práctica de biblioterapia. Es decir, se cubrió un amplio rango de temáticas y los alumnos aprendieron y conocieron muchísimos libros infantiles y luego también cómo trabajarlos. Por tanto, esta práctica sobre biblioterapia booktuber, digamos que amplió profundamente el conocimiento sobre literatura infantil actual de nuestros alumnos, aprendieron a utilizar recursos innovadores, como los cuentos pueden ser un recurso innovador y cómo utilizarlo, cómo llevarlo a la práctica didáctica, y luego también aprendieron estrategias sobre cómo fomentar el gusto literario entre sus alumnos a través de la diversidad y libros tan variopintos, tan interesantes y tan diferentes al mismo tiempo que pudieron conocer y que les acompañarán en su práctica como docentes. Muchas gracias por su atención.